Las 19:11, con la presencia 14 concejales y concejalas. Comienzo de sesión extraordinaria prevista para el día de la fecha. Por secretaría se dará lectura del decreto 26/2014 que convoca esta sesión. Morón, 10 de marzo de 2014. Visto la solicitud efectuada por las señoras y los señores concejales de este honorable cuerpo, a los efectos de que se convoque a sesión extraordinaria con el objeto de dar tratamiento a los expedientes que allí se detallan y considerando que tal solicitud cumple con lo normado por el artículo 68, inciso quinto y fin de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que constituye con una atribución de la presidencia de este cuerpo disponer lo necesario a dichos efectos según lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, Decreto Ley 6769 del 58, y en el reglamento interno de este cuerpo. Por ello, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, decreta: artículo primero, convócase el Honorable Consejo Deliberante a sesión extraordinaria, la que se realizará el día 13 de marzo de 2014 a las 19 horas, a los efectos de dar tratamiento a los siguientes expedientes. Punto 1. Expediente número 73.743/14 HCD, referente a declárese la emergencia hídrica en el partido de Morón. Punto 2. Expediente número 73.744/14 HCD, referente créase un fondo de emergencia para afectados por inundaciones. Punto 3. Expediente número 73.742 del 14 HCD, referente proyecto plan anual de obras hidráulicas. Punto 4. Expediente número 73.808/14 HCD, referente a confección de un censo de inundados del municipio de Morón. Artículo segundo. Cúrsense por intermedio de la Secretaría del Honorable Cuerpo las notificaciones correspondientes y hagas entrega a los señores y señoras concejales del juego de copia de los expedientes a tratar, cuyos originales se encuentran a su disposición y la Dirección de Legal y Técnica del Honorable Consejo Deliberante. Artículo tercero. Desa el registro de decretos de presidencia del Honorable Consejo Deliberante, comuníquese y cumplido archivos, registrado bajo el número 26/2014. Vista Daniel Letieri, secretario HCD Morón. Doctor Hernán Sabatera, presidenta HCD Morón. Se han incorporado 4 concejales más a la sesión. Somos 18 concejales y concejalas en este momento sobre la banca. Tiene la palabra la concejala Virginia Veiga. Solicito que se constituya el cuerpo en comisión y que se declare la presente sesión de urgencia y de interés público. Apoyada la moción por el concejal Laviusa, Franco y Román. Corresponde votar la primera moción. Aprobada por unanimidad. En realidad fueron las dos mociones, o pasamos a votar la segunda moción. Segunda moción. Aprobado por unanimidad. Ahora corresponde votar la primera moción. Aprobada por unanimidad. La segunda moción. Aprobado por unanimidad. Bueno, entonces se declara el cuerpo en comisión y se declara la sesión de urgencia y interés público. Tiene la palabra la concejala Virginia Veiga. Señor presidente, conforme al artículo número 96 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante, propongo que el secretario de Planificación Estratégica, Gustavo Mosquera, y el subsecretario de Planeamiento Urbano, arquitecto Daniel Arroyo, junto al equipo técnico de la Secretaría, sean invitados para ser oídos sobre el asunto objeto de esta sesión. Gracias, concejala Veiga. Apoyada la moción por la concejala Zapula. Tiene la palabra la concejala Zapula. Simplemente para agregar algo, un pedido especial a lo que acaba de decir la concejal Virginia Veiga, que es, en primer lugar, nos hubiese gustado una comunicación formal con respecto a la presencia de los funcionarios, que agradecemos desde ya, y en segundo lugar, para agregar que además de oír, podamos hacer preguntas. Sí, concejala Zapula, como le adelanté al inicio de la sesión, está previsto que el secretario, su equipo, abran a las preguntas, se abran las preguntas de los distintos concejales de este cuerpo, así que, como ustedes sabían, esa es la idea, así que la moción, primero, ya me he perdido que íbamos a votar, no habíamos votado la moción, nos corresponde votar primero apoyar la moción, ¿no? La concejala Zapula, lo convertimos en una moción para autorizarlo ya ahora que estaba previsto, pero apoyada por la concejal Franco y la concejala Veiga.
Entonces ahora pasamos a votar porque no se votaron las mociones anteriores. La moción primera que planteó la concejala Virginia Veiga de que se autorice a los funcionarios del Parlamento Ejecutivo a prestar, formar al respecto del cuerpo de los expedientes de tratamiento. Aprobado por unanimidad. Y ahora sí, la moción que planteó la concejala Zapula de autorizar a los funcionarios del Parlamento Ejecutivo a contestar preguntas de los concejales. Aprobado por unanimidad. La palabra a la concejala Silvana Sobe. Perdón, es la segunda vez en poco tiempo. Son dos grandes compañeros. No me ofende en absoluto, al contrario, es un halago. Sencillamente por una cuestión de método de esta sesión, me parece prudente mocionar que primero exista una exposición general del Departamento Ejecutivo y luego pasemos a la pregunta. Si usted lo necesita, lo convierto en una moción formal. Apoyada la moción por el concejal Franco, el concejal Muniz y el concejal Calabria. A votar la moción. Aprobado por unanimidad. Bueno, en base a las distintas mociones que hemos votado, le damos la palabra al secretario Gustavo Mosquera del Parlamento Ejecutivo para que nos brinde una información y todos los elementos que considere pertinentes para que los concejales tengamos los elementos suficientes para la discusión de los distintos expedientes de tratamiento y después continuaremos una vez que termine la exposición, como hemos votado, se abrirá preguntas de los distintos concejales. Señor Gustavo Mosquera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al honorable cuerpo la posibilidad de expresar nuestros conocimientos, nuestra historia y todo el tratamiento que debemos dar a esta problemática tan sentida y tan compleja que sinceramente nos aqueja, como es la problemática hidráulica no solamente en el distrito, sino también en la región. En primer lugar, y pensando, motivaba esta reflexión, esta idea de cómo tenía pensado transmitirles todo el trabajo realizado por el Departamento Ejecutivo. Ahí va. Motivaba con la llegada de una comunicación interna a la concejal Mancilla, donde nos planteaba algunos aspectos de esta problemática. Ahí charlábamos con el departamento, con el presidente del Poder Legislativo, la posibilidad que nosotros teníamos de, la verdad, tratar este tema con la responsabilidad que merita, tratando de poder llevar a los vecinos y vecinas, entendiendo que todos somos hombres y mujeres que bregamos por el bien público y entendemos la política como herramienta de transformación. Y en realidad, tratar de entender de la mejor manera, motivado por esta comunicación interna y también fruto de algunas reuniones que hemos mantenido con vecinos, con vecinas, en lugares inundados, en lugares que han sufrido estas inclemencias climáticas, donde surgen ahí o se incorporan a este debate una cantidad de cuestiones que por ahí no tienen un peso específico desde lo técnico, pero que sinceramente hacen a la cuestión. Entonces nos parecía más que interesante poder entender la problemática desde un contexto un poco más amplio que una mera descripción de las obras realizadas y las obras que hay que realizar, porque entendemos que el escurrimiento del excedente hídrico amerita un análisis un poquito más profundo y un poquito más amplio, entendiendo que uno desde un distrito local no administra únicamente el agua que cae en el distrito. Entonces, aclarado esto, ahí me parece que lo primero que tenemos que hacer es contextualizar a Morón dentro de una región, dentro de una cuenca. Ahí, Gonzalo, por favor. Morón es parte de la cuenca del río Reconquista. Obviamente hay varios distritos de la región que la componen, Morón es uno de ellos, y Morón aporta a la cuenca del río Reconquista a través del arroyo Morón. Teniendo en cuenta la cuenca del arroyo Morón, nosotros somos la parte alta de la cuenca, el curso del arroyo Morón la parte media, obviamente hacia abajo la parte baja. De la cuenca del Reconquista nosotros estamos en la parte media de la cuenca. ¿Por qué digo esto? Nosotros, como decía hace un ratito, no administramos únicamente el excedente hídrico que cae en nuestro distrito. Nosotros recibimos aportes desde el lado de Ituzaingó, recibimos aportes de excedente hídrico del lado de Matanza,
como así también parte de nuestro distrito aporta a otras cuencas, por ejemplo la cuenca de Bonifacio aporta a Matanza Riachuelo y la cuenca Pastor Obligado en Villa Sarmiento aporta a la cuenca del Maldonado. Entonces nosotros tenemos una realidad que el 90% aproximadamente del agua caída en el distrito de Morón vuelca hacia el arroyo Morón. A esto hay que sumarle el aporte del distrito de Ituzaingó y del distrito de Matanza. Obviamente, al ser parte de una cuenca y ser parte de una problemática regional, es lógico que la autoridad de aplicación sea la autoridad provincial. Nosotros como parte de esta cuenca estamos sometidos, digamos, al Contralor, a las decisiones del órgano que tiene la responsabilidad principal, que es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo que esto es lógico? Imagínense que si cada distrito tratara el agua que cae en su comuna, estaríamos dándole el tratamiento al excedente hídrico de un distrito hacia el otro y esto traería inconvenientes entre los propios distritos y estaríamos perdiendo de vista un esquema general que tiene que ver con el aporte a la cuenca. En ese sentido, toda cuenca se analiza de la parte alta hacia la parte baja, pero se comienza a rectificar de la parte baja hacia la parte alta, como todo proyecto o como todo análisis de una problemática puntual, uno no tiene que perder de vista este tipo de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos algunos problemas en la parte alta del distrito, donde si no solucionamos sí o solo sí en la parte baja, probablemente no lleguemos con la solución en la parte alta. Y eso incurriría en un error de cálculo, en un error de sistematización de las llegadas con las obras, que harían mutar la acumulación de agua y trasladar el problema de una parte de la ciudad hacia la otra. Es por esto que nosotros, como todo proyecto decía recién, cuando uno lo analiza tiene que tratar de analizar el plan completo, digamos, que tiene que ver con tejer el mejor diagnóstico de la situación, una cantidad de obras y estudios que nos permitan a nosotros llegar al resultado final, al resultado deseado, que es que ningún vecino y vecina de Morón se inunde, y después darle viabilidad, tanto técnica como una viabilidad económica en todo este tipo de proyectos. Si no, sería entrar en una suerte de demagogia donde analizamos parte del plan y ahí estamos, sinceramente, si no lo abordamos esta problemática con determinada responsabilidad, estamos convirtiendo a los vecinos y vecinas que hoy padecen las inundaciones en doblemente víctimas de la situación que padecen cuando ingresa el agua a sus casas, pero también víctimas de un manoseo, de una irresponsabilidad por parte de quienes tejen estrategias o tejen soluciones a los problemas sin contemplar o sin mirar la problemática completa. Desde ese lugar es que nosotros pensamos nuestro plan hidráulico, que obviamente ese plan no se puede construir de un año para el otro, sino que es parte de un proceso. Como todo plan, uno tiene que tener bien en claro desde qué lugar arranca, cuáles son las metas y los alcances que uno puede tejer para llegar al resultado final y cómo le da viabilidad a ese proyecto, a ese plan. Este plan o el tratamiento del excedente hídrico tiene algunas cuestiones o algunas variables que cualquier gobierno local tiene capacidad de incidir directamente, pero hay otras variables que obviamente no tiene la posibilidad de incidir. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente cuando nosotros hablamos del excedente hídrico estamos hablando de una parte del problema. Ese excedente hídrico es en un territorio, es parte de una cuenca y hay algunas cuestiones que tienen que ver con otras problemáticas que al no haber sido saneadas oportunamente hoy complejizan este problema hidráulico. Entendiendo como problema hidráulico no solamente el agua de precipitación, sino todo este sistema que permite que el agua pueda escurrir y sea causada a los arroyos y a los ríos. ¿A esto qué le quiero incorporar con esto? Uno, el excedente hídrico lo puede conducir por superficie, lo puede conducir de manera entubada, pero hay una parte de la solución que tiene que ver con la capacidad de absorción del suelo. Esta capacidad de absorción del suelo obviamente hoy se ve alterada por dos motivos, una que tiene que ver con la recurrencia de las lluvias y hay otro motivo que tiene que ver con, por ejemplo, no haber tenido saneado en términos cloacales el distrito. Obviamente saneamiento que al no estar fruto de los pozos ciegos que cada uno de los vecinos y vecinas tienen, en aquellos lugares que aún todavía no tienen cloacas, el servicio de cloacas impermeabiliza el suelo y hace que la capacidad de absorción del mismo sea inferior.
Después hay otro tipo de incidencias que hacen al esquema hidráulico que tiene que ver con las modificaciones del suelo. Una de las que aparecen más notoriamente puede ser con el tratamiento de las construcciones de viviendas, con la incorporación de nuevas viviendas a la geografía. Otra tiene que ver con la llegada de los asfaltos, que son todos cuestiones que llegan a los lugares donde la incidencia puede ser mínima, pero no por esto no la tenemos que dejar de tener en cuenta. La verdad que a nadie se le ocurre pensar un distrito donde no se asfalten las calles en función de la problemática hidráulica. Ahora, lo que sí nos pone en un punto de análisis diferente al momento de asumir las responsabilidades. Entonces, lo que nos invita a esto es a tratar ese excedente de manera tal que pueda ser conducido, en este caso, al arroyo de Morón. Con respecto al crecimiento demográfico que se traduce en más vivienda, nosotros tenemos también incidencia, tenemos la potestad para hacerlo, y si uno contrasta el Código de Ordenamiento Urbano que rige en el distrito de Morón y lo compara con el que existía, claramente es un código más restrictivo al anterior. Obviamente por ahí el crecimiento de las construcciones se dio en este momento porque la coyuntura lo permite, pero sinceramente uno tiene que contrastar código contra código para ver las características del mismo. Otro aporte que tiene que ver con la incidencia en la problemática hidráulica tiene que ver, por ejemplo, con el saneamiento de agua potable. Como ustedes saben, antes el agua potable era retirada por bombeo por Aguas Argentinas en su momento. Después muchos vecinos tenían los pozos en sus perforaciones en sus domicilios. Después, con la llegada de Aguas Argentinas y la creación del río subterráneo, nosotros estamos importando agua para el consumo y estamos dejando de extraer agua del Puelche, del agua potable. Entonces esto hizo más algunas intervenciones de determinada escala en el curso de las napas, como por ejemplo la traza de la autopista, donde alteró la circulación de las napas, hacen que hoy tengamos un problema de altura de napas que no teníamos en su momento. Obviamente esta problemática que surge en estos momentos hay que abordarla, hay que tratarla. Desde el Estado local ya hemos instalado más de 200 bombas depresoras que lo que hacen es deprimir las napas, pero ese agua hay que conducirla a algún lugar y obviamente es conducida a través de las redes fluviales. Entonces, más allá del nivel de incidencia que estemos hablando, incide o captura o quita posibilidad de escurrir el agua en caso de precipitaciones. Entonces me parece que al debate, para tratarlo responsablemente, tenemos que tratar de mirar todas estas cuestiones que hacen a un mismo objetivo, que es ver cómo capturamos y cómo conducimos el excedente hídrico. Y obviamente la variable, la que más nos define en este tipo de problemática es la recurrencia de las lluvias y la cantidad de lluvias en la cantidad de un tiempo determinado, que obviamente se ha venido modificando sustancialmente en estos años. Entonces, de todo lo que compone el sistema hidráulico del distrito, entendiéndonos como parte de una región, entendiéndonos dentro de una cuenca, entendiendo todas las incidencias que tenemos potestad en su totalidad para corregir, y en aquellas que no tenemos, es la que hacen que un sistema pluvial funcione, no funcione, funcione mejor, funcione peor, más allá de la cantidad de obras que se han realizado. Entonces ahí nosotros, con toda esta incorporación de elementos al debate, nosotros ahí podemos empezar a entender de mejor manera de cuánto abarca el sistema que estamos manejando. Entendido esto, ahí pasamos a otro momento de la ponencia, que tiene que ver con qué obras, qué estrategias uno se puede dar a la hora de mejorar este escurrimiento y optimizar la capacidad de conducción de los conductos existentes. En ese sentido, ahí volvemos al mismo lugar. Uno tiene que tejer el mejor diagnóstico a la hora de asumir las responsabilidades de controlar el sistema hidráulico, ver en qué estado de situación está, proyectar, diseñar y acudir a las autoridades de aplicación para tejer un plan que vaya mitigando esas problemáticas, y también, como todo proyecto, ver la viabilidad y la factibilidad de llevarlo a cabo. En ese sentido,
y ahí haciendo un poquito de historia, nosotros cuando asumimos la responsabilidad de gobierno, allá por el año 99, obviamente lo primero que hicimos, porque entendiendo la problemática del excedente hidráulico como una de las problemáticas, al igual que salud, educación, seguridad, es muy difícil ponderar cuál es lo primero, pero están todas dentro de ese suerte de podio de prioridades. Nosotros ahí lo que pudimos advertir fue una gran dejadez en lo que tiene que ver con el mantenimiento de las redes existentes y la verdad algunos problemas que teníamos cuenca aguas abajo. Cuando pudimos tener el mejor relevamiento de toda la situación hidráulica del distrito, obviamente empezamos a gestionar algunas cuestiones que podíamos abordar por administración y algunas otras que nosotros tuvimos que conseguir financiamiento, tanto provincial como nacional. Pero en ese recorrido, lo que nunca dejamos de hacer fueron obras hidráulicas que mitigaran los efectos del excedente hidráulico. Y ahí también, para traerle algo de contextualización al problema, las primeras redes diseñadas en el distrito de Morón fueron a principios del siglo XX. Estamos hablando de un distrito que tiene más de 100 kilómetros de tendidos de pluviales para el escurrimiento del excedente hídrico. Este dato lo traigo en función de que cuando uno diseña los entubados, los aliviadores para poder realizar el escurrimiento del excedente hídrico, uno lo hace con algunos indicadores que tienen un componente más específico, es la recurrencia de las lluvias. Obviamente, al momento de ser diseñado a principios del siglo XX, algunas cuencas o el sistema pluvial para el escurrimiento de las cuencas ha quedado anacrónico respecto a las lluvias de hoy. Entonces es muy probable que uno, más allá, cuando uno teje un plan, en función de las recurrencias de lluvias, uno tenga que volver hacia atrás y empezar a rectificar zonas que ya estaban saneadas. Desde este lugar, nosotros cuando tejimos el plan hidráulico para Morón a principios de la década del 2000, habíamos pensado en rectificar varias cuencas, las cuales algunas ya hemos hecho. Hemos resuelto la avenida 3 de Febrero en Villa Sarmiento, la avenida Agüero en Morón Sur, hemos resuelto la cuenca Santa Catalina, Santo Domingo, la primera etapa del San Juan Martínez, el aliviador Quintana, en fin, una cantidad de obras estructurales en el distrito que lo que nos permiten es poder darle conducción a ese excedente hídrico de mejor manera y poder llegar al arroyo. Ahora, muchas de estas obras tuvieron que esperar un determinado tiempo en función que aguas abajo nosotros teníamos algunos inconvenientes con la capacidad de escurrimiento que tenía el arroyo Morón. Por el arroyo Morón estaba atravesado por la traza de un puente carretero de la vieja Ruta 4, dos puentes ferroviarios, uno de Urquiza y otro de San Martín, cuyos pilotes estaban enclavados en el cauce del arroyo. Esto oficiaba de dique, esto oficiaba de impedimento para el mejor escurrimiento de las aguas del excedente hídrico. Entonces, algunas obras tuvimos que ver demoradas en función de darle tratamiento a ese problemática. Esas obras fueron presentadas, fueron por el año 2006, fueron adjudicadas y se fueron llevando a cabo. Obviamente no son obras menores, entendiendo que no se pudo detener la circulación férrea mediante se tejía esta solución para poder mejorar la capacidad de escurrimiento del arroyo Morón. Arroyo Morón, que ahí también tenemos una complicación. Nosotros podemos, de hecho, hemos dragado el arroyo, lo hemos limpiado, hacemos frecuentemente tareas de mantenimiento, pero tenemos un inconveniente que del lado Hurlingham, entendiéndose que el arroyo Morón es límite de partido entre Hurlingham y Morón, del lado Hurlingham las viviendas están sobre la vera del arroyo, lo cual nos imposibilita avanzar y poder canalizar de mejor manera el arroyo de manera tal de optimizar su capacidad de conducción. También hemos realizado algunas tareas de mantenimiento dentro de la base del Palomar, donde está la cuenca Corbalán, la cuenca Céspedes, donde es probable que el diseño, al momento de ser construida, algunos puentes para tránsito vehicular tenían una capacidad de conducción que, sinceramente, con la recurrencia de precipitaciones que tenemos hoy, obviamente quedaron chicas, quedaron insuficientes para poder darle un tratamiento óptimo al excedente hídrico. En ese sentido, también se han realizado trabajos dentro de la base de Palomar que nos permitieron optimizar la capacidad de escurrimiento
de esas dos cuencas. Y ahí, en función de las obras realizadas, me parece que también, más allá de cuándo va primero una, va primero otra, esto que planteábamos, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, diseña un edificio, obviamente lo diseña en planta completa, pero arranca siempre desde abajo. En el sistema hidráulico estamos hablando prácticamente lo mismo. Nosotros primero tuvimos que resolver muchas problemáticas que tenemos sobre el arroyo Morón para después empezar a tratar la problemática aguas arriba. Porque si no, sinceramente, lo que estábamos cambiando era el problema de vecinos, digamos, estábamos trasladando el problema. Y si se quiere, Morón también es expresión de eso. Nosotros en muchas de las soluciones que nosotros hemos llegado a realizar en estos momentos, en esta última década, fueron pensadas, fueron diseñadas junto a Hidráulica Provincial a principios de los años 80. El aliviador en Casullo, el aliviador Quintana, por ejemplo. Y apelando a archivos, como quien dice, uno puede ver que primero se hizo el tratamiento de la cuenca Pierrestegui, hoy en la traza de la avenida de Vaperón, y después se hizo el aliviador Casullo. ¿Qué se logró con esto? Resolver aguas arriba una problemática, pero empeorar y trasladar el problema cuenca abajo. Obviamente eso da cuenta de una falta de previsión o de no mirar el sistema hidráulico completo. Cosa que obviamente nosotros tuvimos que empezar a revertir a la hora de asumir las responsabilidades de gobierno y empezar a diseñar un plan cumplible, con metas, con objetivos, entendiendo que estos objetivos muchas veces no son de un año para el otro. Para contextualizar, el aliviador Quintana llevó más de 3 años de construcción, de obra. Si a eso se le llama proyecto, se le suma el proyecto ejecutivo, la búsqueda de financiación, podemos extender el plazo un poco más. Pero todas estas soluciones tienen que ver con un hilo conductor, con un plan de saneamiento hidráulico que contempla la traza de obras, el mantenimiento, la incorporación de estas incidencias que yo nombraba al principio, asfalto, bombas depresoras. La verdad que el comportamiento que tenemos cada uno y cada una de nosotros, digo, no es lo mismo atender un sistema pluvial que está limpio, atender un sistema pluvial que está sucio. Gran parte o una parte de esa responsabilidad nos toca a cada uno y a cada una como ciudadanos, entendiendo que más allá de las estrategias de limpieza que uno pueda tejer, siempre, si uno saca la bolsa después que pasó el camión, sinceramente esa bolsa va a estar y si hay emergencia hídrica puede terminar obstruyendo un sumidero. Y después hay una parte que tiene que ver con la carga presupuestaria. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, obviamente entendiendo todas las prioridades que uno tiene, para nombrar algunas, salud, seguridad, educación, obras, ahí tenemos que ser responsables también, sobre todo cuando hablamos con vecinos, vecinas y hablamos de la problemática, que cada cosa que nosotros afectemos en un lugar la estamos sacando de otro. ¿Por qué digo esto? Obviamente uno no gobierna el Estado que quiere ni el que le gustaría, sino el que tiene. Y obviamente hay que entender esa coyuntura. Nosotros al momento de asumir la responsabilidad de administrar el sistema hidráulico en este distrito, asumimos con una tasa de cobrabilidad del 39%. Asumimos en una coyuntura que a pocos años, en el 2001, el país estaba al borde de la quiebra. Entonces, en ese contexto, también cuando uno piensa una política pública, tiene que ir priorizando en función del contexto en el cual la analizan. Obviamente hoy, después de una década donde el crecimiento económico fue sustancial, donde las obras hidráulicas al distrito han llegado en tiempo y forma, en un sentido ordenado, previsible y en función al plan y demás, hoy estamos en un momento de análisis del sistema hidráulico muy diferente al que teníamos en el año 99. Obviamente, uno también, a la hora de evaluar las bondades o no de un plan hidráulico, después de 14 años de administración, tiene que ser muy responsable también en los indicadores que utiliza, entendiendo que nosotros no vamos a estar tranquilos ni vamos a descansar bien hasta que en Morón no haya inundados. Ahora, lo que sí podemos decir en Morón, que hoy se inunda muchísima menos gente de la que se inundaba antes, que de los 120.000 frentes, hoy se inundan menos de 2.000. Entonces, nosotros ahí tenemos que ser muy prolijos y muy cautos, entendiendo que lo que estamos hablando y de lo que estamos administrando, gobernando, en algún lugar hay gente que tiene 1,5 metros de agua. ¿Dónde? Y vuelvo a retomar,
esa gente, si tratamos la problemática con cierta liviandad o no explicando en caso de decidir invertir recursos económicos de dónde los sacamos, porque si no sería bastante sencillo resolver todos los problemas. Ahora, toda administración funciona con un recurso finito. Y también para el análisis